Juan 11 del 49 al 52. Listo, vamos a empezar a leer todos juntos. Dice la reunión de Judá e Israel o la restauración de Judá e Israel. Vino a mi palabra de Jehová, lea conmigo, hermano, y con todo el gozo de tener este privilegio de poder leer la palabra de Dios. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Amén. Y los salvaré de todas sus rebeliones. Habla de salvación, de redención. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén y amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nos postramos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tú eres el Rey soberano sobre nuestra vida. Señor, aquí estamos necesitados de ti, entendiendo que solo tú tienes palabra de vida para darnos, Señor, que solo en ti está la verdad. Señor, te pedimos que nos bendigas en esta hora con tu palabra, que sea tu palabra corriendo como río de agua viva dentro de nuestro ser, que sea tu palabra obrando en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea tu palabra propicia a toda necesidad en esta mañana. Señor, que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu palabra, que sea el Ruach HaKodesh dándole la gloria al Hijo de Dios en esta mañana, que sea el Ruach HaKodesh trayendo la palabra, enseñándola y recordándola a cada uno de nosotros, que sea el Ruach HaKodesh, Señor, en esta hora, Señor, en mi vida también, Señor, llenándome, Señor, de tu gracia, llenándome de tu sabiduría y ayudándome, Señor, a hacer tu voluntad. Padre, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. En tus manos me encomiendo, Señor. Ayúdame a ser un instrumento de bendición para tu iglesia en esta mañana, para tus hijos, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, oramos, dándote la gloria, la honra y la exaltación, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, es prosperada en todo aquello para el cual tú la envías, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque donde dos o tres se congregan en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias por toda la bendición recibida en esta mañana, por todo lo que tú das, Señor, porque es sobreabundante, Padre. Gracias en el nombre de Yeshua. Lo que no es tuyo se va ahora mismo de nuestra vida, se va en el nombre de Yeshua. Reprendemos toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Escrito está, Señor, ángeles que hagan cerco en este momento alrededor de nosotros, que llenen este recinto, ángeles que suben y bajen, Señor, ángeles que traigan respuesta y bendición, Señor, en el nombre de Yeshua, para la gloria de tu nombre te lo pedimos y oramos, Señor. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Oiga, no había visto que hay poquita gente hoy, porque es puente, ¿sí? ¿Sabe que sí? Cuando es puente por lo general pasa eso, pero bueno,
Hay que orar por la iglesia, hermanos, para que entendamos que el Shabbat es una reunión santa y que por nada del mundo, hermano, usted se debe quedar en la casa. Es el día apartado para Dios. Tenemos que orar mucho los unos por los otros. Estamos trabajando el tema identidad, ¿quién soy yo según la Biblia? Ese es el tema que traemos desde hace 8 días. Me hicieron una observación. Me dijeron, ay, no se ponga a preguntarle a la gente porque de pronto la gente de verdad le da temor y no viene a las clases. Como le pasó a María, que me dijo que se puso nerviosa. Yo creo que ella, después de que yo le dije que le iba a preguntar, no puso más atención a la predicación, del susto que le dio. Entonces voy a acatar esa observación. Entonces no se preocupe que yo no le voy a preguntar. No se preocupe. Entonces, pero sí esté muy atento, hermanos, esté muy atento. Y si usted quiere aportar algo, por favor, levante la mano. Y si quiere preguntar algo, también levante la mano, que estamos en una escuela. Entonces, hoy terminamos el tema, si Dios nos lo permite. Decíamos hace 8 días que algunos se identifican diciendo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy heredero de Dios, soy coheredero con Jesucristo porque yo hice una oración de fe, la hice con todo el corazón, la hice con lágrimas en mis ojos. Pero hermano, la oración de fe no salva a nadie. De una vez yo se lo digo, dejemos de engañarnos y dejemos de engañar a la gente. La oración de fe no trae salvación. ¿Por qué no trae salvación? Lo decíamos hace 8 días. Porque la oración de fe no trae convicción de pecado. O sea, la oración de fe no lo lleva a usted a un arrepentimiento verdadero. Hablábamos de qué era arrepentimiento, lo veíamos ahí en pantalla. Decíamos que arrepentimiento en griego era ¿qué? Metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Decíamos que era cambiar de camino, tomar otra dirección. Ahí está en pantalla. Eso es arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasaba con nosotros? Nosotros teníamos un camino, ¿sí? El que yo me había trazado. Nosotros teníamos un camino, el que era el camino que nosotros nos trazamos. Por ahí queríamos caminar todo el tiempo. Pero dice la Biblia que ese camino que cada uno de nosotros nos trazamos era un camino ancho y que nos llevaba ¿a dónde? A la perdición. Pero que había otro camino que se llama Yeshua. Sí, que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros entendimos que ese camino ancho que yo me tracé, por donde yo caminaba, ese no era el correcto. ¿Y qué hicimos? Cambiamos de camino, vinimos al camino de la verdad. Yeshua nos estableció ese camino, nos lo mostró y nos los trazó. Eso es arrepentimiento. Pero la gente dice, yo ya soy salvo, soy hijo de Dios, porque yo hice una oración de fe con lágrimas en mis ojos y con todo mi corazón, pero sigo viviendo por el camino que yo me tracé. ¿Hay arrepentimiento ahí? No. Por eso estamos diciendo que la oración de fe no trae salvación, hermano. No trae salvación. ¿Creer en Yeshua es fácil? ¿Ustedes creen que creer en Yeshua es difícil? No, hermano, creer en Yeshua es fácil. Yo diría que casi que todo el mundo cree en Yeshua. Hay gente que cree que Yeshua es un guerrillero. Los amigos de Samuel, unos amigos de Samuel dijeron un día, sí, hermano, yo creo en ese man, ese guerrillero tremendo, me hubiera gustado estar en esa época, yo lo hubiera seguido a ojos cerrados. Gente que cree en Yeshua, hermano, creen que es loco. Muchos dicen que fue un loco, otros dicen que fue un endemoniado. Los de su época dijeron, demonios tienen, demonios tienes. O sea, le dijeron que era un endemoniado. Pero creían en Yeshua, o sea, Yeshua existía. ¿Y cómo no creer en Yeshua, hermano? Si es que Yeshua es un ser real e histórico. ¿Por qué es histórico? Porque partió la historia en dos, ¿o no? Antes de Cristo y después de Cristo. Por eso yo digo que casi que todo el mundo, si no todo el mundo, cree en Yeshua, de alguna manera. Otros dicen que fue un gran profeta, otros dicen que fue un gran maestro, que fue un gran rabino, pero creen. Entonces, hacer una oración de fe donde lo pongan a usted repetir que usted cree en Yeshua, pues hermano, realmente eso no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Toman como referencia para la oración de fe a Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Está en pantalla. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca.
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que la oración de fe fue sacada de ese versículo, o acomodar más bien ese versículo a una oración de fe. Pero hermano, qué lejos está el hacer esa oración al contenido verdadero y la profundidad que tiene ese versículo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando decimos que Yeshua es el Señor, cuando uno le dice a alguien el Señor, ¿qué denota eso, hermano? Que es el que manda, que es la cabeza. ¡Ay, llegó el Señor de la casa! La cabeza, el sacerdote, el que manda, ¿cierto? Uno cree eso. Si confiesas con tu boca que Él es el Señor, o sea, ¿por qué Él es el Señor? Porque Él manda, ¿verdad? ¿Y por qué Él manda? Por lo que Él hizo por usted y por mí, por la humanidad. Por eso Él es el Señor. Porque ¿qué fue lo que Él hizo? Nos liberó, nos redimió, nos compró, tomó nuestro lugar, ¿cierto? Por eso Él es el Señor, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, por lo que Él hizo por su pueblo, por lo que Él hizo por el mundo, por la humanidad. Por eso Él es el Señor. Porque Él es el Creador. Entonces, usted tiene que confesar todos los días que Él es el Señor. O sea, todos los días usted tiene que confesar lo que Él hizo y lo que Él es. Él es el Creador y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Todos los días usted tiene que confesar eso. ¿Por qué, hermano? Porque la fe viene por el oír la palabra. Por el oír la palabra. Entonces, todos los días usted tiene que confesar, Él es mi Señor. ¿Cómo se dice en hebreo? Adón. Adón. Adonai. Él es nuestro Adonai o nuestro Adón. Él es el Señor de nuestra vida. Por lo que Él hizo en el madero. Por eso todos los días tengo que confesar para yo poder fortalecer esa fe y usted poder fortalecer. Eso es lo que quiere decir confesar con sus labios, que Él es el Señor. ¿Estoy haciéndome entender, hermanos? Ahora, dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, una cosa es, iglesia, que usted confiese lo que Él hizo, o sea, que Él murió. Y otra cosa es que usted confiese que Él vive. O sea, no solamente confesar que Él murió, lo que Él hizo, por eso Él es el Señor, sino que Él está vivo. Él murió, pero también resucitó y ascendió a los cielos. O sea, Él está vivo, iglesia. Y si está vivo, yo tengo que en mi corazón guardar esa esperanza de que Él va a volver por su desposada, por su iglesia, por su novia, por su pueblo. Entonces, hermano, cuando usted entiende esa oración, usted se da cuenta que está muy lejos de la oración de fe, porque la oración de fe no trae arrepentimiento. Pero aquí estamos viendo implícito, hermano, el arrepentimiento. Cuando uno entiende lo que Él hizo por nosotros y cuando uno entiende lo que Él va a hacer en el futuro por nosotros, entonces nuestra vida tiene que tener un cambio. Porque ¿cómo está la desposada? ¿Está esperando al novio? Sí, una desposada, o sea, una novia tiene que estar esperando al novio, cuidando su vestido, sus vestiduras blancas, porque Él va a venir por una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, hermano, eso de estar nosotros entendiendo que Él está vivo y que Él va a volver, nos mantiene a nosotros viviendo una vida en santidad, o sea, un cambio de camino. Por eso le digo que está muy lejos la oración de fe, que la sacaron de aquí, está muy lejos a lo que realmente es el contenido de este versículo. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Porque veo caras que están como, ¿sí me estoy haciendo entender? Pero no me puedo quedar aquí porque entonces tendría que predicar solamente este versículo. Pero espero que algo haya usted entendido de lo que realmente significa. Señor, el Señor es santo, escogió un pueblo santo, ¿verdad? Porque Él es santo, quiere que nosotros también seamos santos. Y eso es lo que habla el arrepentimiento, de santidad, de cambio de vida, de cambio de camino. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir por esa fe de que Él es el Señor, por lo que Él hizo, por esa fe tenemos nosotros que vivir y tenemos que vivir en esa fe. Una cosa es vivir por la fe de lo que Él ya hizo, nos mostró, que Él murió, y otra cosa es vivir en esa fe, en esa esperanza viva de que Él vuelve por nosotros, los que hemos sido ya injertados
en el olivo verde. Entonces, hermanos, démonos cuenta que la oración de fe está bien alejada. O sea, el mismo cristianismo ha alejado la oración de fe del verdadero contenido que tiene ese pasaje. Si fue que salió de ahí la oración de fe. Yo pienso que salió de ahí porque dice, si confesares con tu boca. Pienso que salió de ahí esa oración de fe. La oración de fe ha hecho que la gracia de Dios se convierta en libertinaje. Soy cristiano, soy salvo, pero sigo por el camino que toda la vida yo me he trazado. Se ha convertido la gracia en libertinaje. ¿Qué dice Samuel? En Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, habla de que es confesar, que puede ser también asentir o reconocer. Entonces, ahí dice que cualquiera que confiese al Señor delante de los hombres, también el Señor lo confesará delante del Padre. Cualquiera que lo niegue delante de los hombres, el Padre también lo negará. Amén. Entonces habla precisamente que confesar no es solamente hablar, sino que está hablando ahí de vivir una vida para Él, porque si yo lo niego, entonces Él me va a negar. Exacto. Pero si vivo para Él, Él va a decir al Padre. Exactamente. Confesar con la boca y creer con Él. ¿Dónde está la palabra? Se me perdió. Con el corazón. Una cosa es la boca, otra cosa es el corazón. Está hablando de algo externo y está hablando de algo interno. O sea, muchos dicen que creen, pero con su vida niegan la fe. Entonces, hermano, ahí está claro. Tenemos que estar confesando con nuestros labios todos los días, recordando, declarando quién es Él en nuestra vida, ¿sí? Pero también tenemos que vivir internamente eso que estamos confesando con nuestros labios, lo que está diciendo Samuel. Muchas gracias, Samuel. ¿Entendimos acá, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces, la intención es buena, nadie está diciendo que no, la intención es buena, traer a gente a los pies de Cristo de una manera sencilla, pero la oración de fe no salva absolutamente a nadie. Porque sin arrepentimiento, iglesia, escuche esto, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si usted dice que es cristiano porque es una oración de fe, pero sigue en el camino que usted se trazó, y no en el camino que es Yeshua, entonces, hermano, usted no ha sido perdonado. Lo dice la Biblia. Mire, Hechos 3, está en pantalla 19. Hechos 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, sin arrepentimiento, hermanos, sin conversión, no hay perdón de pecados. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, eso fue algo que tocamos así a grosso, bueno, que tocamos hace 8 días y hoy lo toco a grosso modo. También decíamos que no se trata de qué tan sincera sea mi búsqueda de Dios, sino de qué tan bíblica sea mi búsqueda de Dios. Qué tan bíblico sea lo que yo hago en Dios y para Dios. Eso decíamos hace 8 días. Y decíamos que si se tratara de sinceridad, todas las religiones nos llevarían ¿a dónde? Al cielo. Porque todas las religiones hacen con sinceridad lo que hacen para supuestamente para Dios. Entonces no se trata de la sinceridad, sino se trata de qué tan bíblico sea lo que nosotros realmente estamos haciendo. Por eso estamos hablando de la oración de fe. Eso no es bíblico, hermano, no es bíblico, aunque tenga buenas intenciones y sea sincera. Decíamos que el cristianismo está basado en buenas intenciones. Que la gente busca y adora a Dios de la manera en que les parece. Porque la intención es buena, entonces hagámoslo. Porque parece bueno, entonces hagámoslo. Y decíamos que al hombre, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, no se trata tampoco de buenas intenciones, hermano. Y hablábamos de David, que David trasladó el arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios. ¿La trasladó en qué? ¿Se acuerdan en qué la trasladó? ¿Se acuerdan por ahí en qué la trasladó? En un carro nuevo, porque la intención era buena. Ay, para Dios lo mejor. Cojamos unos animales, unos bueyes y hagamos un carro para llevar a Jerusalén. Y David va feliz, contento, danzando. Se le vio toda la ropa interior, etcétera, etcétera, por la felicidad que tenían. La intención era buena. Pero dice que uno de los hombres que se llamaba Usa, que iba delante del carro guiando los animales, ¿sí? Vio que el carro tropezó y cogió el arca para que no se cayera, inmediatamente murió. Pero si la intención era buena, pero si lo que estaban haciendo era bueno, era bonito para el Señor, pero estaba totalmente alejado
de lo que dice la palabra. Mire en pantalla cómo era que el Señor había establecido que se llevara el arca de Dios, que la trasladaran. No eran animales, eran hombres. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Sin tocarla. Y para no tocarla, mire lo que tenían, unas varas. Así la ponían allá en el lugar santísimo y cuando la tenían que levantar, cogían en sus hombros y nunca la tocaban. Entonces, hermano, estamos viendo que no es que nosotros no tenemos que estar buscando a Dios a nuestra manera. No basta con que seamos sinceros y con que tengamos buenas intenciones. Tiene que ser a la manera que dice la palabra de Dios. ¿Entendido? Y no eran cualquier persona, los que tenían que trasladar eran levitas, eran exclusivamente la tribu de Leví. Bueno, también veíamos, porque estoy así hablando acerca de lo que se vio hace 8 días, a grosso modo. Vimos también 3 razones de por qué los que dicen ser cristianos no cumplen los mandamientos, ¿cierto? Vimos 3 razones. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron esas 3 razones? Que esa fue la predicación. Si no se acuerdan de cuáles fueron las 3 razones, entonces, hermano, que no somos ovejas. ¿Por qué los que dicen ser cristianos no guardan los mandamientos de Dios? Porque no son ovejas. Y usted tiene que escuchar la predicación que ya está montada en Radios Piedras Vivas para que recuerde que hablamos de acerca de por qué no son ovejas. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por eso, ¿por qué los que dicen ser cristianos no guardan los mandamientos? Porque no son ovejas. ¿Por qué más dijimos? Porque no entienden que es ser hebreo. Hay que escuchar de nuevo la predicación. Y tercero, porque no han entendido realmente quién es Israel. Entonces, es importante retomar esa parte nomás de la clase pasada. Es muy importante porque nos va a ayudar para el tema de hoy. Vamos a retomar lo de Israel. ¿Por qué los cristianos, las personas que dicen ser cristianas no cumplen los mandamientos? Porque no han entendido quién es Israel. Miremos en pantalla un momentico. Jacob es Israel. ¿Se acuerdan que él se le cambió el nombre en la pelea que tuvo con el ángel en Peniel? Bueno, Jacob es Israel. Israel o Jacob tuvo 12 hijos. ¿Cuáles son esos 12 hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Esos son los 12 hijos de Jacob o de Israel. Decíamos que hay una diferencia tremenda y es el problema que no se ha entendido, que hay una diferencia tremenda entre lo que es ser israelita y lo que es ser judío. Y lo tenemos ahí. Israelitas son los descendientes de Jacob, o sea, estamos hablando de 12 tribus. Y ser judío son descendientes de Judá, una tribu. Vuélvame a poner la anterior. Entonces, ahora sí podemos entender eso. Israel, ¿quiénes son Israel? Todos. Los descendientes de Jacob. Todos son Israel. ¿Quiénes son los judíos? Mírelo acá. Descendientes de uno solo, de una sola tribu, Judá. Entonces, no tenemos por qué confundirnos. Entonces decimos que todos los judíos son israelitas. ¿Cierto? Porque están dentro de los descendientes de Jacob. Están entre las 12 tribus. Todos los judíos son israelitas, mas no todos los israelitas son judíos. ¿Sí? ¿Entendido? Todos los judíos son Israel, pero no todo Israel son judíos. Vamos a mirar otra imagen. De Judá tenemos como ejemplo al rey David. David era judío, era de la tribu de Judá. Yeshua, nuestro rey, era judío, era de la tribu de Judá. David y Yeshua eran israelitas. Sí, todos los judíos son israelitas, todos los de Leví son israelitas, todos los de Dan son israelitas, todos los de Benjamín son israelitas, todos los de Efraín son israelitas. Pero no todos los israelitas son de Efraín, no todos los israelitas son de Benjamín, no todos los israelitas son de Judá, de Leví y de Dan. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, tenemos de la tribu de Leví, tenemos a Moisés y Aarón. ¿Moisés y Aarón eran israelitas? Sí, sí, porque estaban dentro de la tribu. Dan, tenemos a Sansón como ejemplo. Sansón era de la tribu de Dan.
Sansón era israelita. Y Benjamín, tenemos al rey Saúl y a Pablo, que eran de Benjamín. Y Josué, el que repartió la tierra, el sucesor de Moisés, era de Efraín. Entonces, no todos los judíos son todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. O sea que los judíos en el tiempo del Señor Yeshua, en el tiempo del ministerio terrenal de Yeshua, ¿esos judíos eran israelitas? Claro, por supuesto, hermanos, porque están dentro de las tribus. ¿Sí? Bien, espero que esto haya quedado claro porque la verdad es bien sencillo y bien importante entenderlo. Ahora, vamos a mirar la división. Decíamos hace 8 días que la casa del norte, que Israel se dividió en 2 casas o 2 reinos. Casa del norte, 10 tribus se fueron y casa del sur se fueron 2. Que a la casa del norte se le llamó casa de Israel, casa de Jacob, casa de José o casa de Efraín. Así se le dice en la Biblia. Y que la casa del sur se llama casa de Judá o casa de David. Decíamos que la casa del norte fueron llevados cautivos a Siria o por los asirios y que la casa del sur fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Decíamos que la casa del norte, las 10 tribus, nunca volvieron. Entonces, ¿qué pasó con esas 10 tribus? Se mezclaron entre las naciones, o sea, entre los gentiles. Están esas casas perdidas entre todos los gentiles, las naciones. Y que la casa del sur fue la única que volvió después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Eso se habló hace 8 días, hermano. ¿Dónde va a encontrar usted toda esta historia? Porque usted debe leerlo, hermano, en su casa, por favor. Saque el tiempo para leer la palabra y estudiarla. Va a encontrar eso en primer libro de Reyes capítulo 12 y en segundo libro de Crónicas capítulo 10. Ahí está en pantalla para que lo anote con tranquilidad. Primer libro de Reyes capítulo 12, ahí está cómo se dividió el reino de Israel en dos casas o en 2 reinos. Ahí está todo. Y segundo de Crónicas capítulo 10. Es muy importante, hermanos, que usted entienda lo que acabó de ver en pantalla sobre la división de las tribus. ¿Por qué? Porque todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, todos los profetas hablaron en el tiempo del reino dividido. Todos los profetas, voy a citárselos. ¿Cuáles son los profetas? Empiezan con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Creo que me faltó uno, son 10, Ageo me faltó, son 16 profetas. Y todos esos profetas que están ahí en la Biblia, hermano, hablaron en el tiempo del reino dividido. Entonces, si hablaron en el tiempo del reino dividido, ya usted sabe cuando coja cualquiera de esos libros, ya usted sabe de qué está hablando. Unos están hablando de cuando volvió Judá después de los 70 años, otros están hablando cuando iban a ser llevados cautivos, otros están hablando durante el cautiverio. O sea, hermano, ya usted sabe que cuando usted coja un libro de los profetas en la Biblia, ya usted sabe que está hablando de los 2 reinos. ¿Sí? Hablaron en el tiempo de la división de los reinos. Entonces usted no se va a confundir y ahora le va a agradar estudiar esos libros porque ya entendió lo de la división de las tribus. Miremos en pantalla, recapitulando o haciendo el resumen. Abraham era gentil. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? Que Abraham era un gentil, o sea, retomando también la clase pasada, lógicamente. Hablábamos de que Abraham era un gentil que se hizo hebreo al cruzar el Éufrates, al llegar a la tierra prometida por Elohim. O sea, para llegar. Cruzó el Éufrates para llegar a la tierra prometida por Elohim. El Señor le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y allí te bendeciré y haré de ti una gran nación y bendeciré en ti todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti. Entonces, de eso estábamos hablando, que era un gentil. Abraham era un gentil, o sea, una persona que vivía ¿en dónde? En Ur de los Caldeos. Dejó a Ur, dejó el mundo, por decirlo de alguna manera, y se vino a donde Dios le indicó, a la tierra prometida. Y nosotros también pasamos
de muerte a vida. Por lo tanto, nosotros tenemos también raíces hebreas. Por favor, escuche la predicación de hace 8 días. Abraham era gentil, listo, ahora venimos con Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob, el nieto de Abraham, fue nombrado Israel por Elohim cuando luchó con el ángel en Peniel, tuvo 12 hijos que fueron llamados las 12 tribus de Israel, ¿sí? O las tribus de Israel. Entonces ya sabemos que Jacob es un descendiente ¿de quién? De Abraham. Listo, seguimos. Ahora miramos a Judá. Judá, el cuarto hijo de Jacob y bisnieto de Abraham, fue el antepasado de los que forman el reino del sur, que es Judá, y sus descendientes son llamados judíos. Entonces, eso realmente es el resumen de lo que hasta aquí se ha hablado. También dijimos hace 8 días que por haberse esparcido o mezclado la casa del norte con todas las naciones, o sea, entre los gentiles, los judíos, que son israelitas, los judíos, ellos dijeron, se apropiaron de la salvación. Ellos dijeron que ya ese pueblo que se había esparcido entre las naciones ya no era pueblo de Dios, que los únicos judíos verdaderos, los únicos israelitas verdaderos eran ellos. En el tiempo del Señor Jesús en la tierra, los que formaban la casa del sur o el reino del sur eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y los escribas. Ellos eran los que formaban el Israel en ese momento, ellos eran la casa del sur. Y decíamos hace 8 días que solamente la casa del sur eran los únicos que formaban parte de Israel por su sangre, la casa del sur, o sea, los judíos. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Sí? Se están como durmiendo, me parece, en el repaso. Que si no hacemos el repaso, hermanos, no podemos entender lo que sigue a continuación. Entonces, la casa del sur, estoy diciendo que existía era la única que existía como parte de Israel por la sangre. Y ellos, cuando alguien se quería convertir a Israel, ser israelita, ellos le decían, listo, vengan y conviértanse a Israel, pero tienen que hacerlo por medio del judaísmo, o sea, por medio de una religión. Y por eso es que el Señor Yeshua tenía tanta controversia con ellos. El Señor Yeshua no vino a abrogar la ley, hermano. Él no estaba en contra de la ley de Dios. Yeshua jamás estuvo en contra de la ley de Dios. ¿En qué fue que estuvo? ¿En contra de qué estuvo Yeshua? Del judaísmo. No de la ley de Dios, sino del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, que era una religión, añadía a la Torá, añadía mandamientos de hombres a la Torá de Dios. Y por eso era el choque, y por eso era el problema, por eso era la controversia. Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros? Que fue que Yeshua vino a abrogar la ley, porque Yeshua les hablaba a ellos de que sus leyes, de que todo el tiempo nos están enseñando de que Yeshua era en contra de la ley. Sí, de la ley de ellos, de la ley oral, de los mandamientos de los hombres que ellos pusieron por encima de la palabra de Dios. El judaísmo es una religión que añade a la Torá. Y no solamente añade, hermano, lo más grave, lo ponen por encima. Porque una cosa es añadir y otra cosa es poner por encima. Miremos un momentico Mateo 15, vamos a leer. Mateo 15, 1 al 3. ¿Cuándo se creó esa religión del judaísmo? Yo lo dije hace 8 días. ¿Cuándo se creó, hermano? Durante el periodo intertestamentario, entre testamento y testamento. Mateo 15, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y dice el 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. O sea, eso era el judaísmo. Y eso fue, y Yeshua estuvo en contra fue del judaísmo, no de la ley de Dios. Que eso nos quede claro, mi hermano, porque se ha tergiversado totalmente.
las cosas y se dice es que el Señor vino a abrogar la ley. Miremos también Mateo 23:15. Mateo 23:15. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué era un prosélito, hermano? Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo. Eso era un prosélito. Cuando ellos le decían al gentil que quería ser parte de Israel, le decían, listo, venga y sea parte de Israel. Pero ellos le imponían sus ritos, sus tradiciones y sus mandamientos de hombre. Si no hacían eso, no podían pertenecer a Israel. Por eso era que Yeshua les decía, ¿sí? Les decía hipócritas, mentirosos, ¿sí? Sepulcros blanqueados. Ustedes tienen que arrepentirse. Ellos decían, pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir si nosotros somos salvos? Si nosotros somos Israel, si nosotros somos el pueblo escogido, si nosotros somos los salvos, de nosotros viene la salvación. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De que ellos estaban acercando a la gente a Dios por medio de una religión. De eso era que se tenían que arrepentir. Eran pecadores porque todos, ninguno es justo, dice la Biblia. ¿Qué iba a decir? Porque ellos eran hijos de Abraham, por eso ellos eran descendientes de Abraham, ellos no tenían pecado, ellos eran salvos. Y cuando el Señor les decía, ustedes tienen que nacer de nuevo, ¿y nosotros por qué tenemos que nacer de nuevo Israel? Nacer de nuevo Israel, no, si nosotros somos Israel ya, porque somos hijos de Abraham. Entonces nosotros no tenemos que nacer de nuevo, son los gentiles, son los del reino del norte que se esparció por todo el mundo. Esos son los que se tienen que convertir, esos son los que tienen que nacer de nuevo, esos son los que se tienen que salvar, pero se salvan a través del judaísmo, a través de la religión. Y si ellos aceptan los ritos, las tradiciones, las costumbres y todos los mandamientos de hombres. Por eso el Señor les decía que recorren tierra y mar para hacer un prosélito, y lo que hacen es hacerlos 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito era eso, era un gentil, era un extranjero que entraba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a través del judaísmo o de la religión judía. Bien, el tema de hoy, ¿cuál es, hermano? ¿Cómo pueden ser salvos entonces los gentiles? ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Es el tema que vamos a continuar viendo hoy. Nosotros terminamos hablando de la salvación. Decíamos de la salvación, no sé si está en pantalla. No está en pantalla. Nosotros hablábamos hace 8 días y definimos la salvación de la siguiente manera. Es la liberación por gracia. Ya está en pantalla. La salvación la definíamos como la liberación por gracia de Dios del eterno castigo por el pecado que se le da a los que aceptan las condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Yeshua. O sea, la salvación es una liberación. El Señor nos liberó, nos salvó, ¿nos liberó de qué? Nos liberó de la ira venidera. De la ira venidera. Eso es la salvación. Pero también, además de ser una liberación, la salvación nos habla de entrar a los pactos de Dios con Israel. Mire esto tan interesante, hermanos. Hace 8 días lo tocamos. ¿De qué nos habla la salvación? Cuando yo digo que yo soy salvo, cuando usted dice yo soy salvo, o sea, yo he entrado en los pactos de Dios con Israel. De eso nos habla la salvación. Y decíamos que solo Israel era salvo. ¿Se acuerdan que decíamos que solo Israel era salvo? Solo para Israel son los pactos. Solo para Israel son las promesas. Solo Israel es salvo. Solo Israel es oveja. Solo Israel es hebreo. Y cuando usted y yo entramos en los pactos de Dios, entonces nosotros también tenemos todas esas bendiciones de Dios. Entonces no se le olvide, la salvación nos habla de entrar a los pactos de Dios con Israel. Esa es la salvación. Somos salvos porque ahora estamos en Israel y solo Israel es salvo. Gentil. ¿Qué es un gentil? ¿Por qué? Porque el título del tema de hoy es ¿cómo pueden ser salvos los gentiles?
¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Entonces tenemos que definir qué es un gentil. ¿Qué es un gentil, hermano? Goyín, eso es gentil, ahí está. Pueblo o nación, eso es un gentil. Un gentil es uno que está fuera de los pactos de Dios con Israel. Pregunto, ya usted sabe que la salvación tiene que ver con que usted entre en los pactos de Dios con Israel, ¿verdad? Y ahora está viendo que un gentil es uno que está fuera de los pactos de Dios con Israel. Porque yo fui una que dije que un gentil era una persona que no era judía. ¿Quiénes dijeron eso en algún momento? ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona que no es judía, que no es del pueblo de Dios. ¿Quiénes dijeron en algún momento eso? Yo lo dije muchísimas veces y lo enseñé. Qué tristeza, como dice mi nuera. Qué tristeza y qué pena, hermano. Es un error decir que un gentil es uno que no es judío. Un gentil es uno que está fuera de los pactos de Dios con Israel. Entonces pregunta, ¿usted es un gentil? No. Y muchas veces yo dije, yo soy gentil porque no soy judía. No, hermano, nosotros ya no somos gentiles, porque ya nosotros estamos en los pactos de Dios con Israel, o sea, ya nosotros somos salvos. ¿Sí? Ya estamos tejiendo todas las cosas. Entonces, eso es un gentil. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? ¿Cómo pudimos nosotros ser salvos? ¿Cómo? Si nosotros éramos gentiles, pero ya no lo somos porque ahora somos Israel. Usted ya no es un gentil, usted ahora es Israel. Ahora usted es oveja, ahora usted es hebreo. Ahora usted es salvo, porque ya usted está en los pactos de Dios con Israel, porque ya usted ha sido injertado en el olivo verde. Yo tengo que estar repitiendo lo mismo, hermano, para que a usted se le profundice, asimile. Viene una pregunta importantísima, hermanos, aquí, que tiene que ver con gentil, con pueblo, con naciones. ¿Por qué en el Taná o en el Antiguo Testamento Elohim o Dios o Adonai parece tan sanguinario y tan violento en contra de todas las naciones enemigas de Israel y aún en contra del mismo Israel? ¿Cuántas personas dicen, uy, pero ese Dios del Antiguo Testamento sí es sanguinario? Mucha sangre, mucha violencia. ¿Y por qué en el nuevo pacto o en el pacto renovado o en el Brit Hadashah, por qué aparece un Dios lleno de amor, tanto amor tiene que dio a su Hijo para que muriera por toda la humanidad? Y uno como que no entendía eso, hermanos. Uno no entendía eso, ¿verdad? Yeshua dijo en Juan 14:8, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Yeshua, ¿qué le contestó? Le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan 10:30 dice el Señor, Yeshua dice, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo uno somos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir con estos dos versículos? Que Yeshua estaba ya con los israelitas enviándolos a destruir a todas las naciones y que el Padre estaba en un madero muriendo por toda la humanidad, ¿cierto? Porque el Padre y yo uno somos. Entonces, el mismo que estaba allá con Israel en el desierto era el mismo que estaba acá en un madero. Es el mismo. Pero entonces ahí viene otra pregunta. ¿De qué entonces habla esto tan sanguinario en el Tanakh? Esto tan violento en el Tanakh, ¿de qué entonces nos está hablando? Si es que es el mismo Dios de amor que vino y murió en un madero por toda la humanidad. Entonces, todo eso sanguinario, todo eso violento, ¿de qué nos está hablando, iglesia? Nos lo responde Isaías, el profeta. Vamos a Isaías 46:10. Yo no sé si usted algún día se hizo la pregunta, pero yo sí me lo pregunté muchas veces, hermano. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios parece un Dios cruel? Yo sí me lo pregunté. Si Dios es amor, misericordia, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Isaías 46:10. ¿Ya lo tienen, hermano? Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor.
que anuncio, vamos a leer desde el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está la clave de todo, hermano. Dice que anuncio lo por venir. ¿De qué nos estaba hablando? Todas esas guerras, todas esas masacres, todas esas órdenes de destruir a todas las naciones. Nos estaba hablando de lo por venir, de lo que está por venir. Dice, y que desde la antigüedad, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Hermanos, en el principio yo anuncio el fin, es lo que está diciendo Isaías ahí, el Señor a través del profeta Isaías. Desde el principio, desde allá, con todo eso, con toda esa violencia, yo ya estaba anunciando el final. Desde el principio estoy anunciando lo por venir, lo que viene al final. ¿Estamos entendiendo? O sea, eso que usted vio allá en el Tanakh, es lo que está por venir. Todas las naciones, hermano, por favor escuche, todas las naciones que no estén injertadas en Israel serán exterminadas. ¿Usted sí me entendió, hermano? Eso era lo que estaba hablando todas esas masacres y esa violencia en el Antiguo Testamento, del final, de lo porvenir, desde el comienzo anunció el final. Entonces, hermano, necesitamos los gentiles, póngame por favor lo de los gentiles, necesitamos las naciones, necesitamos los pueblos, necesitamos los gentiles ser parte de Israel. ¿Para qué? Para que no pase lo que le pasaba a las naciones que el Señor le mandaba a Israel que exterminara. Por favor, necesito que esto quede claro. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quién no ha entendido esto? Que yo veo caras, hermano, como ustedes no se ven, pero yo los estoy viendo a ustedes. Por favor, ¿quién no ha entendido esta parte? Porque esta parte toca entenderla, hermano, para continuar. Las naciones, los pueblos, los gentiles que no entren en el pacto con Israel serán destruidas como todas esas naciones que el Señor decía, todas las naciones que no sean Israel, extermínelas. O sea, eso estaba anunciando, ese principio estaba anunciando el fin. Todo el que no entre en los pactos con Israel no se salvará, porque solo Israel será salvo. Hermano, yo eso no lo había entendido. Pero qué maravilloso, hermano, entender esto. ¿Quién no entendió esta parte? Por favor, levánteme la mano. Señor. Lo que estoy diciendo, hermano. Él les decía en el Antiguo Testamento, destruyan todas las naciones, destruyanla. Eso es lo que va a pasar al final. No, el único salvo va a ser Israel y todos los gentiles y todos los pueblos y todas las naciones que entren en Israel a ser parte de las promesas y los pactos de Dios con Israel, porque vuelvo y repito, hermano, los únicos pactos y las únicas promesas que Dios tiene es con un solo pueblo que se llama Israel. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Ese es el título que estamos trabajando. Entonces ya aquí ya entendemos cómo pueden ser salvos, ¿verdad? Los gentiles. ¿Cómo? Alguien que me lo diga ya, por favor, dígame. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles acá? Siendo parte de Israel. Injertándonos en el olivo verde. Esa es la manera. Porque si no va a pasar todo lo que que el Señor anunciaba a través de esas guerras y de esas masacres en el Antiguo Testamento. Antes de la fundación del mundo, ya había un plan para salvar a la humanidad. Eso es lo que nos dice Isaías ahí en el 46:10. Vuelvo a leerlo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero.
Desde el principio, hermano, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía un plan para salvar a la humanidad. ¿Cuál era ese plan? Ahí está en pantalla, hermanos. Ahí está en pantalla. Dice, si el Señor va a salvar solo a Israel, esa no todavía. Si el Señor va a salvar la que sigue, si solo Israel será salvo, entonces los israelitas tienen que ser parte de los gentiles para que todos puedan ser salvos. Desde el principio, Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. ¿Cómo fue ese plan? Ahí está en pantalla. Si solo Israel iba a ser salvo, o sea, el plan era que solo Israel, solo su pueblo, solo su desposada iba a ser salva. Si solo Israel iba a ser salvo, los israelitas tenían que ser parte de los gentiles, de los pueblos, de las naciones, para que todos pudieran ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, mire qué plan tan perfecto y tanta sabiduría en ese plan, hermano. Un pueblo tenía que esparcirse entre todas las naciones, perderse, asimilarse, mezclarse con todas las naciones para que él pudiera salvar a toda la humanidad. Yo no sé si a usted le parece eso maravilloso, pero a mí me parece eso divino, hermoso, maravilloso, perfecto, santo y sabio, hermanos. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Ahí está el plan de salvación del Señor. Pero usted cuando predicaba el plan de salvación, ¿cómo lo predicaba, hermano? Piense por un momento cómo predicaba usted el plan de salvación. Ya va a entender más. Romanos 11, 24 y 26. Vamos a leer 24 al 26, Romanos 11. ¿Cuántos se han leído Romanos 11 ya? Varias veces. Allá hay una mano levantada, valiente, 2, 3. Pero de verdad, ¿cuántos se han leído de Romanos 11? Mentira, hermano, yo les creo. Los que levantaron la mano, les creo. Hay que leer Romanos 11 hasta que se le metan los tuétanos en las coyunturas y en el alma, hermanos. Hay que leer Romanos 11 porque ahí está toda la clave. Romanos 11, 24 al 26 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿De qué está hablando? De Israel que se volverá a ser olivo verde del norte, de los perdidos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Habla de un misterio, Pablo. Que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuánta arrogancia hay, hermano, en los cristianos de hoy cuando dicen que Israel allá, pueblo aparte, y que nosotros, la iglesia, los cristianos, somos el pueblo de Dios? Eso es arrogancia, soberbia. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De qué está hablando, hermano? De que esos que fueron desgajados van a volver a ser injertados. El misterio del cual habla Pablo en sus cartas es, hermano, es que el Señor escogió, en pantalla está, la casa de Israel para reunir a todas las naciones de la tierra. Ese es el misterio, que Él permitió que Israel se dispersara por todas las naciones para poder hacer salva a toda la tierra. El misterio es que Elohim escogió la casa de Israel para reunir a todas las naciones. El que sigue, si solo Israel será salvo, entonces los israelitas tienen que ser parte de los gentiles para que todos puedan ser salvos. El que sigue, si digo que soy salvo, entonces soy Israel, porque solo Israel es salvo. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Usted ya lo está entendiendo, hermano. La única manera es venir al camino. Yo soy el camino.
yo soy el camino. Solamente por mí las ovejas perdidas de la casa de Israel pueden volver a injertarse. Eso era lo que el Señor estaba diciendo cuando decía yo soy el camino. Y por eso los judíos, Israel de la época, hermano, no podían entender esas palabras. Decían, mire este loco diciendo que Él es el camino para que los que están expatriados vuelvan. ¿En qué cabeza cabe eso? Ellos no podían entender eso, hermano. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Entendiendo el evangelio del reino. Ahí está en pantalla. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Solo si el gentil entiende lo que es el evangelio del reino. Si entiende qué es el evangelio del reino, entonces puede ser salvo. Y vamos a mirar esa parte, y esa es la última parte para ya terminar. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelio, hermanos? Buenas nuevas. ¿Y qué son buenas nuevas? Buenas noticias o buen mensaje, ¿verdad? Eso es evangelio. Buenas nuevas, que son o buenas noticias o buen mensaje. Bien. Nosotros en la Biblia encontramos el buen mensaje o el evangelio desde el comienzo, desde Génesis. Por toda la Biblia está el buen mensaje. Lo que pasa es que no lo vimos claramente sino hasta que llegó Yeshua. Ahí fue donde se empezó a hablar abiertamente del evangelio, del buen mensaje. Pero está en toda la Biblia. Cuando Adán y Eva pecan, acuérdense que ellos fueron cubiertos ¿con qué? Con pieles de animales, ¿cierto? Con unas pieles. O sea que murió un animal, o sea que se derramó sangre, que hubo un sacrificio. O sea que ahí ya estamos viendo nosotros que murió un inocente para poder cubrir a los culpables. Esa cobertura de pieles, Adán y Eva, es lo que se llama expiar. Expiar es cubrir, expiar es pagar, es cargar sobre una víctima inocente el pecado de otro o el error de otra persona. De ahí viene la frase chivo expiatorio, ¿sí? Entonces, el Señor Yeshua expió nuestros pecados, cubrió nuestros pecados, ¿verdad? Eso fue lo que pasó allá en el Edén, cuando el animal muere y los cubren a ellos, cubren la desnudez de Adán y Eva. Ahí se estaba hablando de la expiación, ahí se estaba hablando del buen mensaje, de las buenas nuevas de salvación. En algún momento del tiempo que llevo en el Señor, escuché que alguien cuando estaba hablando acerca del Evangelio dijo que el Evangelio era buena noticia y que para que hubiese realmente una buena noticia debería haber primero una mala. Y de verdad me parece que no está descabellado. Por eso lo voy a usar ahorita. Ejemplo, si a mí me dicen que un multimillonario se ganó 100 millones de pesos, ¿eso para mí será una buena noticia? Pues no, hermano, porque para un multimillonario, ¿qué son 100.000 millones de pesos? Nada. ¿Cierto? Y además yo ni lo conozco, pues no me interesa. O sea, para mí no es ninguna buena noticia. ¿Señora? Pero si me dicen que mi papá, que está en la ruina, estoy poniendo un ejemplo, mi papá no está en la ruina, gracias a Dios, pero un ejemplo, que mi papá está en la ruina, que lo van a meter a la cárcel porque tiene muchas deudas, y que mi mamá está enferma porque no tiene EPS ni tienen cómo llevarla al médico, y me dicen que mi papá que está en esa condición se ganó 100 millones de pesos, ¿será una buena noticia? Por supuesto, hermano. Un buen mensaje me están dando. ¿Por qué? Porque yo estoy involucrada, porque es mi papá y porque realmente él lo necesitaba. Eso es una buena noticia. Entonces el evangelio es eso, es que hay una mala noticia y viene la buena. Eso es el buen mensaje, hermanos, ¿sí? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, hablando de Yeshua, a lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a los suyos, hermano. Vino al pueblo judío, o sea, al Israel de ese momento. Porque acuérdense que todos los judíos son Israel. Él vino a los suyos, pero no lo recibieron, lo rechazaron porque no entendían las palabras del Señor. No entendían lo que Él les decía. Estaban centrados en su religión, en el judaísmo. Mateo, ¿ya leímos Mateo 15:24? No, Mateo 15:24, creo que no lo hemos leído.
Ahí está en pantalla. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como ellos no le recibieron, entonces él, ¿qué hizo? Él vino y guió todas sus enseñanzas ¿hacia qué? Hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿hacia qué casa? ¿La del norte o la del sur? La del norte, porque él estaba con la casa del sur ahí, los judíos. Entonces él dijo, como me están rechazando, entonces me voy a buscar, a predicarles el evangelio a la casa perdida, ¿sí? A la casa que está perdida, al reino del norte. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan 10:16, cuando él dice que él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas, decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de los judíos que estaban ahí, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de la restauración. Listo, ustedes no quieren recibir, usted dice que sos salvo, usted, por eso él decía, yo no vine por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Listo, entonces ustedes quédense ahí, finalmente ustedes conocen la Torá, ustedes tienen la Torá de Dios, pero ya esos que se fueron, que han pasado siglos y que han pasado generaciones, ya esos ni siquiera saben que son descendientes de Jacob. A esos me voy a ir a predicar el evangelio, las buenas nuevas, a esos voy a ir. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Entendiendo el evangelio del reino. Y Yeshua dijo, voy a predicarle a los gentiles, a los que están lejos esparcidos, el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino, hermano. Mala noticia, voy a empezar con la mala noticia del evangelio. Había una ley que decía que las ovejas perdidas de la casa de Israel no podían volver. Esa es la mala noticia. Ya están esparcidos, ellos no pueden volver. Y los judíos sabían eso. Por eso es que no entendían lo que Yeshua les explicaba. A ver, usted es el camino, pero si ellas no pueden volver. ¿Cómo está diciendo usted que usted es el camino por medio del cual ellas van a volver? Si la ley, la Torá, dice que no pueden volver. Esa es la mala noticia, mi hermano. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ya estoy terminando, hermano, pero usted no se puede perder esto tan maravilloso. Deuteronomio 24, del 1 al 4. 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que si la mujer se casaba y el hombre la despedía, le daba divorcio, ella se podía casar, pero que si se casaba con otro hombre y el hombre también la despedía, ella no podía volver de nuevo con su primer esposo. Eso es lo que decía la palabra de Dios y eso lo sabían los judíos de memoria, porque ellos conocían la Torá. Entonces por eso ellos decían, las ovejas perdidas no pueden volver. ¿Por qué no pueden volver? Porque está divorciada de Adonai, porque está divorciada del Señor, porque Dios se divorciaron. Acuérdese, hermano, que el Señor escogió un pueblo para que fuera su ¿qué? Su desposada. ¿Cuándo? En Éxodo, usted lo encuentra en Éxodo capítulo 19. Cuando el Señor le dice a Moisés en la zarza, tráeme el pueblo que está en Egipto, esclavo, tráemelo aquí y voy a hacer un pacto. Y ahí se hizo el pacto. Y desde el Éxodo 19 al 24 usted va a encontrar todo lo que pasó. Eso fue un pacto de bodas, fue un desposorio lo que hubo ahí. Entonces, el Señor se casa con Israel, ¿verdad? Ella es su desposada, ella es su prometida, su novia. Y la Biblia habla de las bodas del Cordero.
Entonces, ¿ya se efectuaron las bodas del Cordero? No. ¿Qué pasó? Que la casa del norte fue divorciada por el Señor. Se divorciaron. Y la ley dice que no puede volver con su primer marido. No puede. Esa es la mala noticia del Evangelio, hermano. Jeremías 3.1 y Oseas 1. Jeremías 3.1. Dice, en pantalla está, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de toda mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Parece como una contradicción, ¿no? Pero si la ley dice que no, pero el Señor le está diciendo, vuélvete a mí. Le está diciendo a la divorciada, vuélvete a mí. Y eso era lo que no entendían, esta palabra no la entendían los judíos. Parece como que Dios está contradiciendo, pero la Torah no se contradice, Dios no se contradice en su palabra. Entonces, vamos a mirar ahora Oseas 1. Ese no está en pantalla, por favor búsquelo. Profetas, Antiguo Testamento, Oseas 1. ¿Ya? ¿Lo tenemos, hermano? Hasta aquí estamos centrados en ¿qué? En la mala noticia, ¿cierto? Pero no pueden volver, pero el Señor está diciendo, vuelvan. Yo soy el camino. Está loco. La ley dice que no se puede. Endemoniado, sáquenlo, matémoslo, crucifiquémoslo. No entendieron a Yeshua. Oseas 1, dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esa mujer estaba representando a la casa del norte. El Señor le dijo a Oseas, vaya y consígase una mujer adúltera, porque yo quiero hablar de esa mujer de la casa del norte que adulteró. Y dice el versículo 8, después de haber destetado a los Ruama, esta mujer tuvo tres hijos. Después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ami quiere decir no mi pueblo. Entonces el Señor le dijo, póngale ese nombre, que no, para que se acuerden que ya no son mi pueblo y que ya yo no soy su Dios, para que se acuerden que ya están divorciadas de mí. Póngale ese nombre. Y dice el 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Si ven, hermanos, que es como si hubiera una contradicción, está diciendo, díganle que no son mi pueblo, póngale ese nombre, que no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Pero en ese mismo lugar, o sea, a esas mismas personas que les estoy diciendo que no son, les voy a decir que son. ¿Sí ven, hermano? Adrianita tiene una cara, ¿sí? O sea, hermano, parece que se contradijera el Señor. Están divorciados, pero vuélvanse a mí, pero si no se puede volver. Esa es la mala noticia, hermano. Pero vamos a ver la buena noticia. ¿Cómo es que la divorciada va a volver si la ley dice que no puede volver? ¿Cierto? Esa es la mala. La buena. Que Dios mismo murió por esa esposa infiel. Que Dios murió por su esposa, que Dios iba a redimir, ese es el evangelio, que Dios iba a redimir a su pueblo, a su esposa, la iba a liberar de esa ley. ¿De la ley de Dios? No. ¿De cuál ley? La de la tierra. ¿Cuál es la de la tierra? Dice el hermano, la de la tierra. ¿Cuál es la de la tierra, hermano? Iba a liberarla de la ley del adulterio. Había una ley que la adúltera no podía regresar, pero Dios iba a morir por esa adúltera para liberarla ¿de qué? De la ley del adulterio, no de la ley de Dios. Y ese es el problema que ha habido también, hermano, que dicen que el Señor vino a abrogar la ley, ¿sí? No, Él vino fue a abrogar esa ley del adulterio para poderla liberar y hacerla salva, porque eso es la salvación, la liberación de Dios. 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 La liberación de Dios
para todos los pueblos de esa ley. Liberó a los gentiles, a los goyines, al goyín, a los gentiles, a los pueblos, a las naciones. Las liberó ¿de qué? De esa ley. Y por eso es que ahora nosotros podemos entrar a ser parte de la esposa del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió. Mire lo que dice Pablo en Romanos. Romanos 8. Romanos 8:29. Está en pantalla, hermanos, para que nos rinda. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. No, ese no es. Romanos 7, 2 y 4. Romanos 7, 2 y 4. Dice así, no está en pantalla, vamos a leerlo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuál es la ley del marido? ¿La ley de Dios? No, la ley del adulterio. La ley que se estableció para el marido, ¿sí? Que si la mujer era adúltera no podía volver con él. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, no de la ley de Dios. ¿Y qué nos enseña? ¿Sí ve que Él vino a liberarnos de la ley de Dios? Que Él vino a abrogar esa ley y nos liberó y ahora estamos en la gracia y ahora hagamos y deshagamos que mañana moriremos. No, hermano, así no es. Sí vino a librarlo a la adúltera. ¿De qué ley? No de la ley de Dios, sino de la ley del adulterio. De la ley del adulterio, mi hermano. O sea, esa es la buena noticia, hermano. Que el esposo murió para liberar a la esposa infiel de esa ley del adulterio. Por eso fue que murió Yeshua. Ese es el evangelio del reino de los cielos, hermano. Pero cuando yo predicaba el evangelio del reino de los cielos, por ninguna parte yo tocaba esto. ¿O usted sí? Este es el evangelio. La expiación, hermano, en la ley de Dios no necesitaba resurrección. El Señor expió nuestros pecados. La expiación era por medio de la sangre, no por el respirar. Nosotros fuimos expiados por el Señor. Él expió nuestros pecados con su sangre, con su obra redentora en el madero. Pero entonces, ¿por qué resucitó? Si en la ley se requería de resurrección para expiar los pecados. Solo era morir la sangre. Pero Él resucita. ¿Por qué resucita? Para darle la oportunidad a su esposa de que volviera a casarse con Él, para que sea la misma novia y para que sea el mismo marido. Para eso resucita, mi hermano. Para darle un esposo elegible. Porque ninguno, como lo decía hace 8 días, ninguno de los que estamos aquí nos han obligado a ser la esposa del Cordero, ¿o sí? A mí no me obligaron, hermano, yo estoy con Él por amor, porque lo amo. Y yo creo que usted está con Él porque usted lo ama, ¿verdad? Entonces resucita, ¿para qué? Para casarse, para efectuar esa promesa que ya está dada, que es eterna, con la misma nación, con la misma novia, con la misma esposa, con Israel y con todos los gentiles que hemos sido injertados en Israel. Ese es el evangelio. Hay otra mala noticia, que los gentiles estábamos fuera de los pactos de Dios con Israel, ¿cierto? Estábamos fuera ya, estábamos divorciados, apartados totalmente los gentiles. El pueblo del norte, el reino del norte se esparció por todas las naciones. Los gentiles estábamos fuera de los pactos de Dios con Israel. Porque Israel, ellos eran los conocidos, ellos eran los llamados, ellos eran los predestinados a ser salvos, ellos eran los predestinados a ser llamados hijos de Dios, o sea, a ser hijos de Dios. Todo eso lo dice Romanos 8:29, está en pantalla. Todo era para ellos, hermano, todo se trata de ellos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los conoció, los predestinó, acá está, los conoció, los predestinó, seguimos al otro versículo,
Y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, ellos eran los llamados a ser glorificados, a ser justificados, a ser predestinados, a ser llamados hijos de Dios. Todo era ellos, todo es ellos, hermano, todo es ellos, todo es para ellos, las promesas, los pactos, todo es con ellos. O sea que nosotros estábamos fuera de esos pactos. Esa es la mala noticia del evangelio. Pero ¿cuál es la buena, hermano? Que ahora a través de Yeshua, que es el camino, nosotros tenemos redención. Todos ahora, no solamente Israel, sino todas las naciones, tenemos redención y es por gracia. Esa es la buena noticia. Tenemos redención y es por gracia. O sea, es un favor inmerecido. ¿O quién hizo algo para que Yeshua, algo bueno para que Yeshua fuera al madero a morir? Nadie. Por pura gracia. Esa es la buena noticia, hermano, del evangelio. Ese es el evangelio. En eso consiste las buenas nuevas de salvación. Pero yo jamás en mi vida, cuando evangelicé, usé todo esto que estamos viendo en esta mañana. Yo evangelicé es que ese pueblo es allá, ahora nosotros, gracias a la obra redentora de Yeshua, tenemos salvación y vida eterna. Yeshua predicó, hermano, acerca de esta doctrina. Los apóstoles predicaron acerca de esta doctrina. Y este es el verdadero evangelio del reino de Dios. El propósito del buen mensaje es abrirle puerta a los gentiles, hermano. Ese es el propósito del buen mensaje. O sea, cuando usted predique el evangelio, entienda cuál es el propósito de Dios. Que se le abran las puertas a los gentiles para que venga la restauración de Israel y ahí se pueda efectuar todas las cosas que están por venir, que usted las encuentra en Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de la evangelización? Que los gentiles entren al pacto de nuevo de Dios con Israel, con su pueblo. Recapitulando, ahí está en pantalla, hermanos. Ya terminé. Yeshua muere para arreglar el desastre de las dos casas. Juan 11, 49 al 52, ese es el pasaje que usted leyó conmigo al comienzo. Por favor, leámoslo de nuevo. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Por cuál nación? Por la nación que existía en ese momento, los judíos, que eran israelitas. Por la nación. Pero no solamente por esa nación judía, israelita, sino que iba a morir también para poder restaurar, traer de nuevo a la adúltera, a la casa del norte que había sido esparcida por todas las naciones. Entonces, ¿de qué se trata todo lo que hemos estudiado? De que Yeshua muere para arreglar el desastre de las dos casas. Segundo, que está dando el tiempo, mire esto tan lindo, le está dando el tiempo a la esposa para que se santifique y está dando chance a la casa de Efraín para que regrese. Mire qué maravilloso es esto, hermano. Nosotros los que ya somos la desposada, los que hemos sido injertados en Israel, el Señor se fue y no ha vuelto porque nos está dando el tiempo para que nos santifiquemos, pero también le está dando el chance, la oportunidad a Efraín, a la casa del norte, a los esparcidos por todos los gentiles de la tierra, para que vuelvan, para que regresen. Por eso Yeshua no ha regresado todavía. Juan 14, 2 al 4 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y aquí tenemos, hermano, que recordar lo de las bodas hebreas. Tengo que recordarlo de nuevo. ¿Qué pasaba en las bodas hebreas?
que el esposo se iba un año. Venía y hacía el desposorio, hacía el contrato matrimonial, la que tú vas con la novia y se iba un año. Se iba a prepararle la casa a la novia junto al papá. Cuando el papá veía que ya era el tiempo de traer a la novia, le decía, ya puede traer a su esposa a vivir aquí. Y era cuando el novio regresaba por su novia, por su esposa, y se la llevaba a donde su papá. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que el Señor se fue a preparar, ¿qué? El novio vino, hizo el contrato con su muerte y su resurrección, volvió a restaurar ese pacto. Por eso se llama pacto renovado, renovó el pacto. Es el mismo pacto porque es con la misma esposa y es con el mismo esposo. Y son las mismas palabras, son eternas, las palabras de Dios no cambian. Se fue, pero va a volver, hermano. Y tercero, se fue con la promesa de regresar. Ahí está en pantalla. Y va a volver y juntará a todo su pueblo y reinará sobre todos. Eso fue lo que usted leyó conmigo al principio, antes de la enseñanza. Ezequiel 37, del 15 al 23, que dice que los dos palos serán un solo palo. Que el palo de Efraín, lo tenemos ahí, que el palo de Efraín, o sea, el reino de Israel y el reino de Judá volverán a ser un solo pueblo, un solo reino en sus manos. De eso es que hemos hablado, hermano. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio del reino? ¿Cuál es el propósito? Hice una pregunta. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles entendiendo el evangelio del reino? ¿Y cómo van a entender los gentiles el evangelio del reino si usted no predica, hermano? Pero ¿cómo va a predicar usted el evangelio del reino si usted no lo conoce? Déjeme decirle, hermano, que hasta aquí nosotros no conocíamos que era el verdadero evangelio. Mire lo que dice Mateo 24:14. Mateo 24:14. Me falta un versículo y terminamos, hermano. Mateo 24:14. Y será predicado este. Y será predicado este. Esta palabra me causa, hermano, esta palabra es clave, hermano. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá. ¿Cuál evangelio? El que estábamos predicando. Gracia, libertinaje, oración de fe. Hermano, eso no es el evangelio del reino. Será predicado este evangelio, el que usted ha escuchado hoy. El que tiene malas y buenas noticias. El evangelio del reino de los cielos. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El propósito, hermano, de nosotros evangelizar, de dar el buen mensaje, es abrirle puerta a los gentiles. ¿Para qué? Para que sean un solo pueblo de nuevo, un solo reino en las manos del Señor. Y entonces venga el fin. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. ¿Sí? Y usted antes decía, bueno, no conocía, pero ya conoce hoy. Ya a partir de hoy conoce. Hechos 1, de 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. No está en pantalla. Léalo conmigo, hermano, porque con esto terminamos. Hechos 1, 6 al 8. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Entendiendo el evangelio del reino. Que ya Yeshua es el camino por el cual ellos pueden volver. Que ya el novio murió por la esposa adúltera, por la esposa infiel, y que ya resucitó y que renovó el pacto para que ya ellas puedan volver. Ese es el evangelio, hermano. Qué maravilloso. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber en los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se acuerdan quién era el único que decía cuándo tenía que ir el novio por la novia? El Padre. El Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos dejó al Ruach HaKodesh? ¿Para qué nos dejó su Santo Espíritu? Para que usted pueda ser testigo en todo lugar. Para que usted lleve el Evangelio del Reino, hermano. Para eso nos dejó su Santo Espíritu.
tenemos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos use para llevar el evangelio del reino de los cielos a todos los gentiles.